Bienvenidos al curso de análisis vectorial y continuamos desarrollando el tema de integrales múltiples. Este es el video número 18 y en esta oportunidad vamos a hablar de integrales de funciones escalares y vectoriales sobre superficies. Entonces, lo digo así, ¿no? Integración en superficies, ¿ok? Ya nosotros en un video anterior habíamos comentado lo que es una superficie regular y en lo sucesivo vamos entonces a considerar S contenida en R3, en este caso, una superficie regular, ¿ok? Una superficie regular. Es decir, ella va a venir dada por unas parametrizaciones, por una función phi definida de un cierto abierto en R2, vamos a colocarlo por aquí, U contenido en R2, en R3, tal que esto que está aquí sea vamos a pedir que sea un difeomorfismo. En realidad no está definida en todo R3, sino está definida en una cierta región que me va a permitir definir este difeomorfismo sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, en el primer caso, si f es una función de valores de R3 en R, si f es el integrando es una función escalar, entonces la integral sobre la superficie de la función f de x, y, z, y en este caso lo vamos a llamar así, vamos a denotar de s, va a venir dada por la integral doble sobre u, ¿de quién? De f evaluada en la parametrización, que va a depender de dos parámetros, v, y acá multiplicado por el módulo, vamos a colocarlo así, la norma 2 de t de u por t de b, ¿ok? La norma 2 de ese vector de u de b. Obviamente, todo esto depende de dos parámetros ahora. Esto sería la generalización de una integral de trayectoria. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con integrales de trayectoria? Bueno, ahora estamos trabajando en una región doble y esta sería la manera de definir una integral de superficie para una función escalar, ¿ok? Para una función de valores en R3 a valores reales. Por supuesto, nosotros recordemos que particularmente, en lo particular, si yo tengo que S es la gráfica, es la gráfica de una función, vamos a suponer que venga dada z igual g de x, y, ¿ok? Si yo tengo que, entonces, en ese caso, la parametrización de la superficie va a venir dada por estas ecuaciones, por u, b, y aquí quedaría g de v, ¿ok? Nuestra parametrización queda así, con u y b pertenecientes a un dominio en R2, ¿no? De contenido en R2 abierto y con eso, ¿ok? Y entonces en ese caso es muy fácil calcular el vector, estos vectores, cuando uno calcula t de u por t de b y mira su norma, eso por definición no va a ser otra cosa que 1 más, aquí quedaría la derivada parcial de g con respecto de u al cuadrado, más la derivada parcial de g con respecto a de b al cuadrado. Esa sería la expresión explícita de ese término, y entonces así, en este caso particular, nuestra integral, colocarla por acá, nuestra integral de superficie para la función f vendría dada de esta manera. Vamos a ver si por aquí entra completa. Integral doble sobre u. Aquí quedaría f evaluada, en este caso ahora quedaría, vamos a ponerlo así, u, b, g de v, ¿ok? Que multiplica, y lo voy a escribir, esto seguiría aquí, pero lo voy a escribir aquí abajo para que se vea, la raíz de 1 más, vamos a escribirlo así, g de u al cuadrado más g de b al cuadrado, todo eso elevado a la 1/2, y aquí quedarían los términos que sería de u de b, ¿ok? Esta sería la expresión explícita de mi integral, ¿ok? Ahora, digamos, ¿qué pasa si la función, en vez de ser una función escalar,
trabajo con una función vectorial. Entonces, en el caso de que la función sea un caso vectorial, vamos a enunciarlo como caso B. En el caso de que tengo una función f ahora definida de R3 en R3, ¿verdad? Definida sobre S, sobre la superficie regular. Vamos a enfocar un poquito mejor acá. Definida sobre S regular. Entonces, nosotros en este caso vamos a tener lo siguiente, que la integral sobre la superficie de f de S va a venir definida, va a venir dada por la integral sobre la región, en este caso U, de el vector f multiplicado, esto es cuando yo pongo este por es el producto escalar, t de U por t de B y aquí nuevamente de U de B. Donde acuérdense que siempre hemos dicho, ¿no? Que esto de t de U, t de B son los vectores tangentes a la superficie. Entonces, en ese caso, fíjense que esto sería como una especie de generalización de la integral de línea. Vamos a hablar de algunas de sus propiedades. ¿Ok? Yo aquí en estos videos, como ustedes están viendo, yo no voy a hacer ejemplos. Estos son videos dedicados al estudio de las propiedades analíticas. Y bueno, en futuros videos de cálculo sí haré ejemplos de integrales de línea, de superficie, etc. Pero bueno, propiedades de las integrales de superficie. Integrales de superficie. Algunas propiedades importantes. Bueno, al igual que cuando estudiamos integrales de línea y integrales de trayectoria, nosotros vamos a hablar de lo que se conoce como una superficie orientada. Una superficie orientada, si yo tengo por acá mi superficie, o pónganle, voy a dibujar una más bonita. Imagínense, no tiene por qué ser esto, pero podría ser un casquete, podría ser una sábana. La orientación la va a dar el vector normal, el que habíamos definido. Siempre hay dos lados, hacia arriba o hacia abajo. La orientación la va a dar, imagínense que aquí adentro, me la va a dar el vector normal. Entonces, siempre en una superficie existen dos lados, el lado de afuera y el lado de adentro. En un casquete, por ejemplo, así, el lado de adentro sería lo que está por debajo y el lado de afuera sería lo que está por arriba. Y aquí igual, ¿no? Entonces, lo que se llama un lado exterior, que le vamos a asignar signo positivo, y un lado interior o hacia abajo, que le vamos a asignar signo negativo, ¿verdad? Entonces, la orientación, por ejemplo, viene dada, repito, por el vector normal, a la superficie, que ya nosotros otras veces lo hemos denotado en igual a t de U por t de B entre la norma de t de U por t de B. ¿Ok? La norma 2. Por supuesto, si ustedes se colocan en un punto y este es el vector positivo, ¿verdad? El que apunta hacia arriba, entonces el vector negativo, que es el que apunta hacia abajo o hacia la parte interna, va a venir dado por esta relación, menos n1 de p. O sea, sería el multiplicar por menos el contrario. Entonces, este apunta al exterior, y insisto, tiene signo positivo, y este apunta al interior y va a tener para nosotros signo negativo. Esa va a ser la nomenclatura que vamos a nosotros a establecer en lo sucesivo, ¿ok? Y entonces, en función de eso, en función de esa orientación, particularmente, vale la pena señalarlo aquí rápidamente, si yo tengo que la superficie viene dada de esta manera, los pares x y z, igual que antes, tales que z es igual a una cierta función g de x, y, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, entonces el vector normal acá va a venir dada por esta ecuación. Acá arriba me va a quedar menos g, permítanme, g de u, menos g de b, y acá me va a quedar 1. Y aquí abajo, la norma de eso va a ser la raíz cuadrada de g de u al cuadrado más g de b al cuadrado
más 1. Obviamente todo esto, entre paréntesis, evaluado en un punto específico, evaluado cuando V vale un cierto valor U sub 0, V sub 0, donde U sub 0, V sub 0 pertenece al punto en cuestión, al conjunto, al dominio en cuestión. ¿Ok? Entonces, con un signo menos aquí apunta hacia adentro y con el signo positivo apunta hacia afuera. Aquí me falta un signo. Menos, aquí quedan menos G de U, menos G de B. ¿Ok? Entonces el teorema que quiero enunciar rápidamente, que establece las propiedades generales de la superficie, es la siguiente, ¿no? Supónganse que sea S una superficie regular y orientada, ¿ok? Y orientada. Y sean, vamos ahora a llamarla Φ1 y Φ2, dos parametrizaciones, porque aunque no lo he dicho, al igual que en las curvas, las superficies, una misma superficie puede tener varias parametrizaciones que la definan, ¿no? Vamos a pedir que sean dos parametrizaciones diferenciables. O sea, tenemos dos difeomorfismos definidos sobre la misma superficie. Sea F un campo vectorial, vamos a pedir que sea de clase C1. ¿Ok? Vamos a pedir que sea C1 de clase C1, ¿ok? C1 sobre en este caso R3, ¿no? Pues estamos trabajando todo el tiempo en R3. Y vamos a ponerlo así, de clase C1 en S, y F, un campo escalar, también continuo, sobre S. Vamos a ver si por aquí vamos a enfocarnos sobre S. ¿Ok? Entonces, bajo todas estas hipótesis, tenemos las siguientes conclusiones. Primera conclusión. Que esta integral de superficie, ¿verdad?, va a ser igual a esta otra integral de superficie. Es decir, que si estamos, las parametrizaciones no alteran el valor de la integral. La segunda es que esta identidad ocurre, vamos a decirlo así, si Φ1 y Φ2 tienen igual orientación, tienen la misma orientación. ¿Ok? La otra propiedad importante que vamos a enunciar aquí, vamos a llamarla así, propiedad B, es que esto va a ser igual a menos esto si Φ2 invierte la orientación que genera la parametrización Φ1, ¿ok? Y en el caso, la tercera propiedad, la C, es que si en vez de colocar aquí una función vectorial, miramos una función escalar, también el valor de la integral se va a preservar. Particularmente, si f es idénticamente igual a 1, no importa qué parametrización nosotros consideremos sobre la superficie S, el valor de la integral de superficie va a ser igual. ¿Ok? Ese valor se va a mantener sin ningún tipo de alteración. Entonces, bueno, la otra cosa que ya me gustaría esta demostración la vamos a realizar en el siguiente video, pero me gustaría ya para ir cerrando aquí este video de puras definiciones, es hablar de lo que es una reparametrización. ¿Cómo reparametrizamos superficie? ¿Ok? Entonces, una reparametrización en S es un cambio de variable, ¿no? Como siempre, pero mucho más complejo. O sea, si yo tengo una superficie, vamos a siempre pensar que una es la gráfica de otra.
dada por las coordenadas x, y, z, tales que z viene dado por g de x, y obviamente es x y y pertenecientes a un conjunto, ¿no? Supónganse que yo tengo una superficie así, definida de esta manera, y tengo una función f pequeña definida de u en r diferenciable, g definida de diferenciable, ¿ok? Entonces vamos a considerar otra aplicación, no sé, se me fue el nombre de esta letra, vamos a llamarla h, pues, h de w en u biyectiva, ¿ok? Vamos a pensar acá w otra vez, abierto, y con eso, ¿ok? De clase C1, vamos a pedir que sea de clase C1, tal que la derivada de h sea invertible, ¿ok? Vamos a pedir esa función, va a tener ese tipo de propiedades, y entonces para nosotros un cambio variable va a ser lo siguiente. Hago un dibujito por aquí. Imagínense que aquí ustedes tienen dos regiones, por acá habita W, por acá habita U, ¿ok? Yo estoy pasando de acá a acá a través de mi aplicación H. Aquí, por supuesto, aquí vamos a poner, por ejemplo, ST, aquí vamos a poner V, ¿ok? Y entonces, aquí tengo una primera aplicación, aquí tengo la otra aplicación, a esta una parametrización que estoy llamando Phi1, aquí estoy a esta llamándola Phi2, y cada una de ellas me generan en el espacio la misma superficie que estoy llamando S, ¿ok? Este sería el X, Y, Z, Y, ¿ok? Y entonces, por supuesto, mi función h, que es la de cambio de variable, este sería el cambio de variable. Entonces estoy mirando aquí Phi1, como Phi1 sería pasar de aquí a aquí, ¿no? Una sería la composición de la otra. Perdón, Phi2 la puedo pensar como AH compuesta con Phi1, ¿ok? H y Phi1 me hacen la misma trayectoria de Phi2. Esto es lo que estoy llamando un cambio de variable. ¿Qué le tengo que pedir a esto para que todo tenga sentido? Bueno, que esto de aquí a acá me defina una función, venga dada por una función que sea inyectiva, continua y derivable. ¿Para qué? Para todo punto acá, para todo punto en el conjunto W. Y en ese caso, entonces mi función h de st va a venir dada por dos ecuaciones, por h1 de st, h2 de st, ¿ok? La función va a venir dada por dos ecuaciones, y además, permítanme entonces quitar el dibujo, el módulo de esta derivada, que no es otra cosa que el determinante de derivada parcial de h con respecto a ds de h1. Pero en este caso estoy identificando h1 con u y estoy identificando h2 con b. Entonces quedaría así: derivada parcial de u con respecto a ds, derivada parcial de b con respecto a ds, aquí derivada parcial de u con respecto a dt, y derivada parcial de b con respecto a dt. Este determinante tiene que ser distinto de 0. Es decir, que u de s por b de t menos u de t por b de s tiene que ser distinto de 0 para todo punto en el dominio. ¿Qué se dice entonces? Que esto implica que phi de 2, que hemos definido como la composición de phi de 1 con h, es una reparametrización, así se define, reparametrización de la superficie S. Bueno, con todas estas propiedades, entonces con todas estas definiciones, nosotros en el próximo video vamos a comenzar demostrando algunas de sus propiedades y continuando con el estudio de integrales de superficie.